equipo de artroscopía de rodilla. Mi nombre es Carlos Cesella. Diego Rodríguez. Luis Arellano. Y Diego Mojito. Esta vez les vamos a enseñar una entrevista que le hicimos al doctor Ciro, especialista en ortopedia y traumatología. Él nos va a hablar un poco sobre la artroscopía de rodilla y esperemos que les guste la entrevista. Buenas tardes, somos el equipo de artroscopía de rodilla y hoy vamos a entrevistar al doctor Ciro Ladrón de Guevara, que trabaja en el Hospital Civil de Guadalajara, es ortopedista y traumatólogo. Y nos va a hacer el favor de respondernos algunas preguntas sobre la artroscopía de rodilla. ¿Nos puede explicar en su generalidad qué significa hacer una artroscopía de rodilla? Bueno, una artroscopía es una cirugía que se conoce como mínima invasiva. Es una cirugía que podemos hacer dentro de una articulación a través de portales, que son pequeños orificios, pequeñas heridas de 1 centímetro, 2 centímetros, que nos permite introducir a través de ellas una lente y eso nos permite ver adentro de la articulación. Por otro portal, otra herida pequeña, podemos introducir instrumentos que nos permiten hacer la cirugía dentro de la rodilla. Entonces estamos viendo, por una vemos y por el otro trabajamos la articulación. No es privativa de la rodilla, podemos hacer artroscopías del hombro, del tobillo, del codo, de la muñeca. Ya ahora hay muchas facilidades para trabajar sin abrir prácticamente la articulación, más que por estos pequeños portales. La artroscopía es la técnica con la que se hace. La artroscopía es eso. Artros viene de la palabra articulación y la parte de copía o copía es poder ver la articulación adentro. Y forma parte de lo que ahora se conoce como cirugía mínima invasiva. No tenemos que hacer una abertura para poder integrar eso. Perfecto. ¿Y qué tipo de lesiones normalmente suelen usarse para la artroscopía? Hablando de la rodilla, específicamente, pues la rodilla tiene lesiones como puede ser la lesión de los meniscos, la lesión de los ligamentos cruzados o las lesiones del cartílago hialino, que es el cartílago articular. Pues cualquier patología que interese estas secciones, estas partes de la rodilla, las podemos tratar por medio de la artroscopía. Bien, Doc, ¿cuál es la principal ventaja entre una artroscopía, lo que es mínimamente invasiva, y una cirugía abierta? Bueno, uno es la incisión, que es pequeña, que nos permite hacer prácticamente todo lo que hacíamos con las cirugías abiertas. Ahora, pues tiene la ventaja de que haces una herida pequeña, el daño al paciente, a los tejidos, es mínimo y puedes entrar a la articulación. Por lo tanto, la recuperación de tu paciente es rápida. No hay tanta inflamación, no hay tanta reacción a la propia cirugía, se ponen menos suturas, sí se sutura, pero pues en vez de ponerle 10 puntos de sutura, ahora le pones 1 o 2, entonces eso ya te disminuye la posibilidad de rechazo, las suturas, hay muchas ventajas. ¿Y qué criterios tenemos que tomar en cuenta para realizar una artroscopía paciente? Bueno, primero que tengas el diagnóstico certero, que sepas lo que vas a entrar a resolver. Es decir, tu paciente tiene una lesión de meniscos, tú sabes que le vas a recortar un pedacito de menisco. Anteriormente a la artroscopía, cuando las personas tenían una lesión de menisco, entrábamos por incisiones no tan grandes, pero
quitábamos totalmente el menisco. Entonces dejamos esa rodilla sin ese sistema de amortiguación que era el menisco. Ahora con la cirugía artroscópica puedo recortar un pedacito del menisco que es el que esté roto, pero no le quito todo el menisco. Entonces eso ayuda a que esa rodilla no tenga cambios degenerativos tempranos que podría suceder si quitábamos todo el menisco. Esa es una gran ventaja. Otra, si tienes lesión del cartílago, puedes rasurar el cartílago, puedes quitar la parte que está dañada, que se está exfoliando y hacer perforaciones para ver si el cartílago vuelve a crecer de adentro hacia afuera y repara esa zona lesionada. Eso no lo podíamos hacer con la cirugía abierta. Tenías que abrir toda la rodilla para ver eso. Y ahora con las lentes ves la zona donde está dañada. La otra, puede resolver una ruptura del ligamento cruzado. El ligamento tiene poca circulación y no cicatriza. Pero si el menisco está roto, yo puedo sacar un injerto. Perdón, si el ligamento está roto, yo puedo sacar un injerto de otro ligamento que tomo del muslo y poder hacer un injerto y aplicarlo en lugar del ligamento que se rompió y le pongo un ancla arriba y abajo y ya tengo sustituido mi ligamento con un ligamento del mismo paciente. Ese es un injerto autólogo. El paciente está aportando su injerto y puedo reconstruir ese ligamento para que su rodilla siga teniendo la estabilidad. Entonces, eso pues, ustedes lo oyen y lo ven ahora mucho con las lesiones deportivas. Cuando un jugador en los años 80, 70, incluso en los 90, se rompía el ligamento cruzado, prácticamente terminaba su carrera deportiva. Y ahora lo podemos reparar y podemos, tenemos que esperar un tiempo a que esos ligamentos se integren, pero tenemos un ligamento nuevo. Entonces funciona bastante bien. ¿Qué tipo de anestesia se utiliza y cuánto tiempo dura? Como es en la rodilla, pues podemos utilizar una anestesia que se llama regional. O sea, el paciente se le aplica una anestesia en la columna que le adormece, le anestesia de la cintura hacia abajo, nos permite trabajar la rodilla sin problema. La cirugía se hace poniendo un torniquete en el muslo. Pues pones un torniquete en el muslo porque si no te va a estar sangrando la rodilla y no te deja ver a través del lente. Se pone un torniquete, la presión del torniquete duele. Si a ti te aprietan una extremidad durante 15 minutos, se interrumpe tu circulación y te va a doler. Entonces el torniquete duele por la isquemia que produce. Pero esa isquemia está controlada a través de este torniquete que es neumático, se parece a un manguito con la que tomamos la presión arterial. Vaciamos la extremidad, exprimimos la extremidad de sangre y luego tenemos el torniquete para que no quede sangre aquí cuando abras vaya a sangrar. Entonces dejamos prácticamente sin circulación esa extremidad, ponemos el torniquete, lo inflamos a una presión arriba de la presión sistólica del paciente para que no pase sangre y tenemos hora y media para hacer el procedimiento. Tampoco la isquemia puede ser todo el tiempo que quieras. Tenemos hora y media y en ese tiempo tienes que resolver el asunto. ¿Pueden ser las complicaciones si lo tienes? Bueno, uno es que el torniquete al estarte presionando pudiera comprimir de más el nervio ciático, ese nivel del muslo, y pudiera ocasionarle
un estado que se llama paresia o parestesia, que es una lesión parcial del nervio. Inclusive, si la isquemia se hace con algo que no controle la presión, por ejemplo una venda que se llama venda de Smarts, una venda de hule, pero en la venda de hule no sabes cuánta presión estás poniendo. Entonces, si la presión es demasiado, te puede ocasionar una lesión del nervio. Entonces ya ahí podemos tener una lesión neurológica, no por la artroscopía, sino por el torniquete que usemos. Esa es la primera. La segunda es que en ocasiones, cuando queremos ver el cuerno posterior del menisco externo, te metes muy lateral, y en la parte lateral y posterior también pasa el nervio ciático cofículo externo y lo pudiéramos lastimar. También te puede ocasionar una parálisis que puede ser parcial o total, depende de qué tan grande hagas la lesión, y el pie puede quedar péndulo. Problemas de infecciones, obviamente, cualquier cosa que le introduces al cuerpo de la persona puede infectarlo. Entonces, obviamente hay un riesgo de un proceso infeccioso también. Básicamente yo diría que son las complicaciones más frecuentes y más probables. Pero, pues esto es como siempre, haces un buen aseo, usas un torniquete adecuado, tomas el tiempo, tu instrumental está estéril, o sea, todo eso reduce las posibilidades de que tengas una complicación. ¿Cómo es el proceso de recuperación de cuánto tiempo para la recuperación? Pues con la artroscopía es muy rápido porque como no tomamos, no hacemos incisiones que limiten la flexión y la extensión, los portales, los sitios donde entramos, son a los lados de la rótula, el ligamento del cuádriceps y el tendón rotuliano. Entonces entramos por los huequitos que están a los lados de la rodilla y no afectas el mecanismo de flexión y de extensión. Entonces el paciente se recupera muy rápido y depende lo que le hayas hecho en el interior. Si recortaste el menisco, pues es una recuperación muy sencilla porque el menisco no tiene circulación, entonces no sangra. Por eso precisamente no cicatriza, porque su circulación es mínima y no tiene el poder de cicatrizar. Cuando rasuras el cartílago, pues también el cartílago no duele, no tiene terminaciones nerviosas. Pero cuando reparas el ligamento cruzado, tienes que esperar a que los orificios, los túneles que hiciste en el fémur y en la tibia para que por ahí pase tu ligamento, y pones un ancla o un tornillo, que es lo que agarra el ligamento del que te donó el mismo paciente, necesita crecer hueso e integrar el ligamento. Eso sí requiere tiempo. Más o menos se lleva entre 6 a 8 meses. Ustedes ven a los futbolistas que se los operan de cruzados, le dicen, va a estar fuera de circulación todo este campeonato, porque los campeonatos duran 6 meses, pues todo el año prácticamente. Y luego tiene que volver a recuperar la masa muscular, porque al dejar de mover la extremidad o de ejercitarla al ritmo normal, el cuádriceps, que es el músculo de la parte anterior del muslo, es un músculo que al dejarlo de usar se hipotrofia muy rápidamente. En la terapia intensiva, cuando un paciente está en terapia porque tiene una lesión que obliga a estar ahí una semana o 2 semanas, medimos el muslo del paciente cuando llega y a la semana ya el muslo te mide 1 centímetro, 1,5 centímetros menos, lo más por estar acostado. Entonces, nuestros pacientes tienen que recuperar la masa muscular y tardan un poco en hacerlo. Si son deportistas es más rápido,
Pero si es gente común y corriente, a veces nos cuesta más trabajo, porque la gente de entrada no tenía masa muscular o la tenía deficiente, y luego cuando lo operas, pues deja de mover y luego le cuesta un trabajo. Pero ahora pues hay muchas técnicas de rehabilitación. Y referente a la rehabilitación, ¿qué papel cree que usted tiene la fisioterapia en esto? No, pues es la parte que toca, que sigue, ¿no? Sí. Mira, en la ortopedia, 50% del buen éxito de cualquier cirugía es del paciente. 50% es de lo que haga el doctor. Entonces, esa parte del paciente no se la podemos dejar nomás al paciente, porque el paciente cuando empieza a rehabilitar le duele y ya no hace nada. No, pues le duele y hasta ahí. Necesita una persona, un profesional de la rehabilitación que lo esté supervisando y le exija que el esfuerzo lo lleve a donde hay dolor un poquito más y ir ganando. Y la rehabilitación no ves la ganancia de un día para otro. O sea, no ves la ganancia de fuiste a rehabilitación a las 12 del día, saliste a la 1 y ya estoy mejor. Eso no va a pasar. Pero en 7 días sí se nota la diferencia. La persona ya empieza a ver las diferencias a la semana, a las 2 semanas, a las 3 semanas. ¿Cuándo empezar la rehabilitación? Siempre la empezamos después de que se cicatriza la herida. Esa la empezamos ya la rehabilitación intensa. Aunque podemos empezar con rehabilitación en la cama del paciente con ejercicios isométricos, que es contraer el músculo. Y eso está haciendo rehabilitación. Eso es fácil, lo hace el paciente en su cama. Pero ya la de ir a la terapia y todo, lo empezamos 2 semanas después, cuando ya quitamos puntos, cuando nuestra herida está cerrada, ya está cicatrizada, y no tenemos riesgo de que si le soban ahí, le pasan un cabezal de un trastornido, etc. ¿Y qué recomendaciones como doctor usted le da a sus pacientes después de la cirugía para una recuperación completa? O sea, las indicaciones son desde antes. Si el paciente tiene una lesión ya programada, porque muchos pacientes los programamos, pues los ponemos a rehabilitar antes de la cirugía para que la cirugía les cause el menor daño y se recuperen mejor. Y la otra es que sigan las indicaciones de la rehabilitación sin esfuerzo. A veces los rehabilitadores, cuando no están bien capacitados, que les ponen peso a los pacientes. Y el peso puede ser dañino. Rehabilitamos sin peso, poco a poco. Ya cuando estamos hablando de que ya lleva 2 meses, ya podemos empezar a cargarle peso. Pero al principio es solo el peso de su pierna, es lo que hace el esfuerzo. ¿Y qué avances tecnológicos o innovaciones ha habido sobre la artroscopía de rodilla en los últimos años? Mira, cuando la artroscopía empezó, usábamos un lente rígido, o sea, un tubito con una lente, y ahí tenías que andarle navegando, porque si querías ver para un lado, tú te tenías que agachar y luego te inclinabas. El lente era fijo, era muy parecido, casi igual al que usaban los urólogos para hacer la cirugía de próstata. Con el tiempo hubo un avance en la parte de los lentes y ahora tenemos la fibra óptica. La fibra óptica es flexible, es más delgada, o sea, que ya no necesitas un lentesote, son fibras muy delgadas y la transmisión de la luz es mejor. Entonces ahora tienen mejor iluminación y la fibra óptica se presta
a que los ángulos de los lentes puedan ser más agudos. Entonces tú puedes tener ángulos de 10 grados, de 15 grados, pero hay ángulos hasta de 45 o de más. Yo puedo ver hacia atrás de donde estoy poniendo el lente. Entonces eso me permite ver en algunas partes, en la parte posterior de la rodilla, cosas que antes no veía. Entonces ese es uno de los avances. Otro es que los precios de los equipos han bajado. O sea, antes tener un equipo, cuando yo terminaba la especialidad de ortopedia, nadie se quería dedicar a la artroscopía porque para tener un artroscopio tenías que ser millonario. Entonces ibas saliendo de la especialidad, ibas a quedar sin paga, pues nadie tenía para comprarse un artroscopio. Poco a poco las cosas fueron mejorando, bajando de precio y ahora pues, los artroscopios son económicos. Y la otra, ahora nadie compra un artroscopio. Hay empresas que se dedican a rentarlo y pues está bien porque no andas cargando tu artroscopio, no lo llevas, hay gente que te lo lleva, te lo pone ahí, hay mucha competencia, ya no es tan caro rentarlo. Esa es otra ventaja de la artroscopia, que no es, pues a lo mejor sí es la tecnología, que ahora hay mucha. Luego, la otra, cuando empezaba la artroscopía tenías que llevar la televisión de tu casa. Porque sí, pues para ver. Al principio veíamos directo, así, pero luego ya vino la época donde lo podías conectar a una televisión y entonces ya lo veías en la tele, pero tenías que llevar la tele con cinescopio, que era una cosota pesadota al hospital. Vienen las pantallas, no, pues ya es una cosa que no pesa casi nada. Esa también podemos decir que es una ventaja. Y la otra, los contrastes que te dan las pantallas de ahora, que permiten ver mucho detalle. Eso es también fácil. O sea, así como avanza la tecnología en la vida diaria, nos ha avanzado para la cirugía mínima invasiva. Bueno, pues muy interesante todo, ya nos le quitamos más de su tiempo, nada más para finalizar, algún consejo que le quiera dar a alguien que se va a dedicar a la ortopedia, algún estudiante que le guste. Bueno, la ortopedia es para mí la mejor especialidad. ¿Por qué? Porque cualquier persona, cuando menos tiene un evento traumático en su vida, un esguince, una fractura, una luxación, entonces siempre vamos a tener pacientes. Es una especialidad muy noble. Y si les gusta la ortopedia es mucho conocimiento anatómico de todas las regiones. Porque tú ves un cirujano general, con que se sepa la anatomía del abdomen ya la hizo. Y nosotros necesitamos saber la anatomía del cuello, del hombro, del codo, de la muñeca, del antebrazo, de la mano. Y tenemos, yo diría, cientos de abordajes diferentes para muchas lesiones. Entonces hay que estudiar mucho anatomía y obviamente la parte de la atención de las fracturas, pero también de las lesiones que no son fracturas. Ahorita hablamos de artroscopía de rodilla, que puede ser por una lesión meniscal, que no es necesariamente una fractura, es un tejido blando, lesiones degenerativas de la articulación. Entonces hay que estudiar también las patologías fracturas. Es una especialidad de mucho estudio, son 4 años. Ventaja, no necesitas hacer otra especialidad. O sea, los que hacen neurocirugía, los que hacen cirugía de tórax, los que hacen cirugía plástica, necesitan cursar un año de cirugía general. Y nosotros somos de entrada directa, digamos, a la ortopedia. Igual que los oftalmos, igual que los otorrinos. Son las 3 O de las
especialidades y que tramos directos. Oftalmo, ortopedia y otorrino somos directos, somos quirúrgicos y pues es muy interesante. Si te gusta, es muy buena opción, me encanta. Bueno, profe, pues muchísimas gracias. Hasta aquí llega la entrevista y esperemos que les guste. Gracias por todo.